Bueno, hacía rato que venía sintiendo en mi corazón una palabra para compartir con la iglesia, así que le pedí permiso al pastor para poder compartirla y hoy se dio la ocasión. Así que entiendo de parte de Dios que esta palabra es para nosotros, ¿sí? Y el título de lo que quiero compartir es La voz del Espíritu Santo. Y yo sé que suena, para algunos por ahí suena fuerte o suena raro. No quiero hablar del timbre de voz del Espíritu Santo, ¿no? De cómo suena, ¿no? Sino que sí quiero que podamos meditar un poco acerca puntualmente de si estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. A lo largo de nuestra vida vamos incorporando creencias, costumbres, hábitos, gustos y un montón de cosas que nos hacen ser quienes somos. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos lo que somos por todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Pero cuando conocemos a Dios, cuando tenemos el privilegio de conocer a Dios, todo eso se ve enfrentado a la verdad de Dios, ¿no? Porque uno viene, le han enseñado en la vida, qué sé yo, por ejemplo, que existe el mal de ojo, ¿no? Que si te miran mucho te ojean y no sé lo que te pasa. No me acuerdo cómo funcionaba la maldición, pero algo malo pasaba. Y qué sé yo, por ejemplo, venimos con esa creencia y cuando nos encontramos con Dios, cuando conocemos a Dios, no cuando venimos a la iglesia, sino que cuando conocemos a Dios y tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, eso se ve confrontado. Entonces el Señor, a través de su Espíritu, nos va enseñando, nos va convenciendo, y justamente como dice su palabra, que ahora lo vamos a ver, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. ¿Sí? Resulta que en los 4 evangelios que el Señor nos dejó en su palabra, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos son los 4 evangelios, cuenta con detalles cada evangelio acerca de la vida de Jesús, pero en esta mañana vamos a centrarnos un poquito acerca del final de su vida, al momento que Jesús va a ser arrestado y Él va a morir y se va a cumplir como Dios había pensado que fuera la vida de Jesús. Pero para hacer una recontra rápida y breve reseña, quiero enumerar rápidamente lo que nos encontramos en los 4 evangelios. En el Evangelio de Mateo nos cuenta un resumen desde que se instituye la Cena del Señor hasta su arresto. Pero muy rápido lo cuenta. Si ustedes lo leen, se va a dar cuenta que no entra mucho en detalle Mateo, sino que rápidamente nos va contando cómo llega Jesús hasta su arresto. En el libro de Marcos pasa parecido. El libro de Marcos es el Evangelio de Marcos es el más cortito de los 4 evangelios. Y también, muy rápido, hoy Pablo recién hacía referencia a la mujer que con perfume unge a Jesús. Y entonces Marcos cuenta ese ungimiento de Jesús y cómo Jesús es ungido antes de morir, con el perfume de esta mujer, supuestamente que no correspondía, sin embargo también era algo que Dios así lo había planificado para que Jesús fuera ungido. Ahí también Marcos nos cuenta acerca de que Judas decide entregar a Jesús, acerca de la institución de la última cena, anuncia la negación de Pedro, Jesús ora buscando la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan los que conocen, los que han leído, cuando Jesús ora pidiéndole a Dios la famosa oración, si es posible pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad? El Evangelio de Lucas nos da detalles de cómo Judas acepta entregar a Jesús. Ahí está un poquito más explicado de cómo Judas acepta un soborno para entregar a Jesús, cómo fue la última cena. Nos cuenta sobre la oración íntima que Jesús, de nuevo, Jesús queriendo evitar esta tragedia de ser crucificado, pero aceptando la voluntad del Padre, y así sucede. Pero en el Evangelio del apóstol Juan nos encontramos con una narración más detallada de los últimos acontecimientos de la vida de Jesús como hombre, de su muerte, su resurrección, su ascensión y la llegada del Espíritu Santo. En el capítulo 12 del libro de Juan, Jesús es ungido con el perfume de María, como nos contaba Pablo. María está ahí y ella no se resiste ante la presencia de Jesús. Y decide ungirlo, y decide perfumarlo, y decide que de alguna manera Jesús esté
bonito para lo que iba a pasar, que era una tragedia lo que iba a pasar, era muerte. Sin embargo, a Dios le pareció que estaba bueno que tuviera este tipo de preparación. En el capítulo 13 del libro de Juan nos da una lección de servicio. Jesús, cuando le lava los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan que Jesús agarra una palangana, se pone una toallita al hombro y le lava los pies a los discípulos? Los discípulos no entienden lo que está pasando, pero Jesús les está dando una lección de servicio y les advierte sobre la traición que estaba por vivir y les comunica que Pedro, le dice a Pedro que lo iba a negar 3 veces. En el capítulo 14 Jesús se declara como el único camino al Padre y también les promete la venida del Espíritu Santo como abogado, como defensor, encargado de recordarles todas las cosas y el que nos va a guiar a toda la verdad. En el capítulo 15 Jesús hace referencia a Él como la vid verdadera, agregando que el que no da fruto en Él es cortado de Él y solo podemos dar fruto unidos a Él. También nos advierte acerca de la gente que nos odiará por no ser parte de este mundo, porque si a Él lo odiaron, también nos van a odiar a nosotros. Y en el capítulo 16, el apóstol Juan, palabras de Jesús, nos explica la tarea y función del Espíritu Santo, y es acá donde me quiero centrar. Así que en el capítulo 16, desde el verso 4, dice Jesús: no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora vuelvo al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Al contrario, por esto que les he dicho, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que harán de venir. Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Hasta ahí nomás. ¿Les parece si oramos? Señor, en esta mañana queremos pedirte que tu palabra nos hable, que tu Espíritu Santo llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Queremos oírte, Señor, queremos conocerte y queremos ser desafiados por vos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos capítulos vemos por lo menos, lo que yo quería compartir, 2 temas centrales acerca de Jesús. Jesús volviendo al lado de su papá, al lado de Dios en el cielo, y el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. En este contexto Jesús nos explica por lo menos 4 motivos iniciales o el por qué, para que por lo menos estos discípulos supieran el por qué vendría el Espíritu Santo. Y esto es lo que a mí más me conmovió y la verdad que esto es lo que quería traer de parte de Dios para nosotros. 4 cosas, 4 motivos por el cual viene el Espíritu Santo. Para convencernos de pecado, para convencernos de justicia, para convencernos de juicio y para guiarnos a toda verdad. ¿Sí? Para convencernos de pecado, dice Jesús, que el Espíritu nos convence de pecado, porque el pecado es un hecho. Nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado. Los que entienden y saben a qué se refiere nuestra vida con la vieja naturaleza, era una naturaleza de pecado antes de haber nacido de nuevo en Cristo. Pero el pecado al que Jesús se refiere en este asunto no es a cualquier pecado. Y déjame que te diga delante del Señor que esto fue lo que más tocó mi corazón. Que cuando Jesús habla de que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, dice que el pecado del que nos va a convencer es de no confiar en Él. No de pecado de robar o de matar o de cualquier otro pecado,
sino que del pecado que el Espíritu Santo nos va a convencer es de no pecar, de no confiar en Él. Y esto fue lo que a mí puntualmente me hizo pensar mucho y meditar mucho en este pecado. Porque muchas veces los que conocemos al Señor y conocemos la Biblia y recordamos esto que Jesús dijo, usamos esta expresión solamente para referirnos a cualquier tipo de pecado. Y la verdad es que a mí el Señor habló mucho en mi corazón acerca de qué pecado Jesús está hablando. Y es de que no confiemos en Él. Y fíjate, hermano, si vos te pones a pensarlo, la confianza en Jesús o la fe, ahí se resume todo. Porque si vos y yo no podemos tener la fe suficiente para confiar en Jesús, cualquier otra cosa no tiene sentido. Porque nuestra fe en Jesús es el pilar, es la base, es el sustento, es lo que nos sostiene. ¿A cuántos los sostiene su fe en Jesús? Bien, a la mayoría. En esta época del año quise buscar un ejemplo, perdón, pero fue el que más rápido se me vino, justo por la época del año. En esta época del año se demuestra mucho la confianza en el Señor sobre nuestra economía, ¿o no? Porque a veces por trabajar tanto, por aprovechar la temporada y por aprovechar que hay mucho trabajo y por aprovechar que hay mucho turismo y por la palabra que no sabemos todavía si es buena o mala, aprovechar, no nos queda tiempo para congregarnos, no nos queda tiempo para adorar al Señor, para exaltarlo, no nos queda tiempo para mantener la comunión que tenemos. Y mirá lo que dice 1 Timoteo 6:10 en la versión TLA. Dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Usted por ahí, si es más Reina Valera, va a recordar que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? ¿Y cuánto pasa? Y la verdad que lo vemos esto. Yo me imagino que muchos de ustedes lo deben haber visto. Cómo por aprovechar, muchos se olvidan de obedecer a Dios. Y acaban por tener muchos problemas y sufrimientos. ¿Cuánta gente vemos que por aprovechar llega marzo, abril, y la verdad es que están igual o peor que antes? O en su economía, o mucho más en su vida espiritual. Y claramente esto tiene directamente que ver con la confianza en Jesús. Tiene directamente que ver con eso. Porque cuando nosotros podemos confiar en Jesús y podemos entender quiénes somos en Cristo, nuestra cosmovisión de la vida pasa por otro lado. No pasa por lo que tengo ni por lo que puedo llegar a tener, sino que pasa por lo que soy en Cristo. Y de verdad conmovió mucho mi corazón que el Espíritu Santo vino para convencernos de no confiar en Jesús. Porque mi confianza en Jesús, como dije antes, abarca todas las áreas de mi vida. Yo confío en Jesús en todo. No solamente confío en Jesús en lo que a mí me parece o cuando yo tengo ganas o cuando a mí me conviene o cuando tengo un problema que solo Jesús lo puede solucionar. Yo confío en Jesús en todo. Pero también el Espíritu Santo nos convence de justicia. La justicia de que Jesús fue entregado como cordero por nuestros pecados. Si Jesús no hubiera muerto, deberíamos morir nosotros por nuestros pecados, para que sea justicia delante de Dios. El Espíritu Santo demuestra que todo el mundo es culpable ante Dios. Él convence al mundo de justicia, que Jesús fue Cristo, el justo. Además de la justicia de Cristo que nos es imputada para justificar la salvación. Si Jesús no hubiera muerto, tendríamos que morir nosotros.
Si Jesús no hubiera entregado su vida por nuestros pecados, nosotros tendríamos que dar nuestra vida por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo también nos tiene que convencer de eso. ¿Para qué? Justamente para volver a glorificar a Cristo. Justamente para volver a entender lo importante que es Cristo en nuestra vida, lo importante de lo que Cristo hizo por vos y por mí. Porque si Cristo no hubiera entregado su vida, probablemente vos y yo no estaríamos. A como venía, bueno, no está muy diferente ahora, pero a como venía la humanidad en esa época, ¿no? Jesús ya en época de Noé, ¿se acuerdan lo que pasó con Noé? En época de Noé Jesús dijo, esta gente ya no tiene cura, así que más vale lo cortamos de cuajo y arrancamos de nuevo. Vino Jesús y murió por nosotros, murió por vos y por mí. Y de esto también nos convence el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 3, verso 21 al 26, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¡Wow! Parece un trabalengua, pero ¿se entendió? Es porque Jesús dio la vida por nosotros y por nosotros creer en Él que somos justificados. De esa justicia está hablando. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Que porque Él fue muerto por nosotros, entonces Dios lo toma como justo a Él. Y por causa de Él, vos y yo somos justos. Porque la verdad que vos y yo no somos justos. La verdad que dice el libro de Romanos también que no hay nadie que haga lo bueno. No hay uno. Nadie hace lo bueno. Capaz que vos pensás, no, pero yo soy bueno. Yo me porto bien, hago las cosas bien. Bueno, la verdad es que la Biblia dice que no hay nadie que haga lo bueno. Sin embargo, por causa de la sangre de Cristo, entonces somos justificados. Y de eso también nos tiene que convencer el Espíritu Santo. De entender que ni vos ni yo merecemos ser salvos, ni vos ni yo merecemos la gracia de Dios. No merecemos que Dios fuera bueno con nosotros. No merecemos nada porque no somos buenos. Lo que nos hace ver bien delante de Dios es la sangre de Cristo. En realidad es como si ayer nos acordábamos con Priscila, ¿se acuerdan? Voy a delatar mis años, pero ¿se acuerdan cuando venía antes para las computadoras, para las pantallas, un protector de pantalla? ¿Se acuerdan? Pero no era protector, los chicos hoy entienden como protector de pantalla alguna imagen, no. Era un vidrio, o a veces venía de tela también, era un protector del brillo de la pantalla para que no te haga mal los ojos. ¿Se acuerdan de eso? Algunos se acuerdan, ¿no? Más o menos así, salvando la distancia, funciona la sangre de Cristo. Así nos ve Dios, como con un protector de pantallas, a través de la sangre de Cristo. Porque si Dios nos viera a vos y a mí como somos, no hay forma, no hay manera. Solamente por la sangre de Cristo. Y de eso también nos tiene que convencer el Espíritu Santo. También nos convence de juicio porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Todo estará bien cuando sea roto el poder del que hizo todo el mal. Como Satanás es vencido por Cristo, esto nos da confianza, porque ningún otro poder puede resistir ante él. Dice Juan, capítulo 12, 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sí? Porque Cristo lo venció. ¿Cuántos creen que Cristo venció al diablo? Pero se dan cuenta por qué lo venció, ¿no? Porque resucitó. Porque el diablo esperara que se muriera y ya. Sin embargo, Cristo resucitó. Así que venció el poder de la muerte.
Y de esto también nos convence el Espíritu Santo. Nos tiene que convencer el Espíritu Santo. De la resurrección de Cristo y de que el juicio sobre el diablo ya está decretado. ¿Vieron cuando yo estaba pensando en esto y digo, ¿cómo lo entendemos mejor? Bueno, ¿viste cuando una persona está en juicio y ya está condenada a muerte? O sea, es cuestión de tiempo. Nada más que en nuestro mundo terrenal, ese juicio muchas veces ya tiene fecha y hora. Va a ser el 24 de marzo a las 3 de la tarde a fulanito de tal, no sé, o le van a poner inyección letal o la silla eléctrica, lo que sea, porque ya está condenado a muerte. Hay que esperar al 24 de marzo a las 3 de la tarde y se termina. Bueno, acá pasa lo mismo. El diablo ya está juzgado, ya está vencido. Dios ya decretó juicio sobre él. Solamente hay que esperar. Ya está. Y eso es lo que a nosotros nos da la confianza de que nada puede hacernos. Porque ya está vencido. Ya está vencido. ¿Vos lo creés? Ya está vencido. O sea, ni siquiera hace falta que vos ores a Dios para pedirle que venza. Ya lo venció. Ya está vencido. El diablo no tiene arte ni parte sobre tu vida y sobre la mía. Cuando estamos, volviendo un par de domingos más atrás, cuando estamos bajo la sombra de sus alas, ¿sí? El diablo no nos puede tocar. El otro día nos reíamos con las chicas porque decíamos, ¿viste cuando se juega que alguien te pasa la mano por ahí y no te toco, no te toco, no te toco, y te pasa la mano cerca? Bueno, más o menos así. El diablo puede andar por ahí dando vueltas, pero no te puede tocar. Excepto que Dios se lo permita, que fue algo de lo que Pablo predicó el domingo pasado. Pero el diablo ya está vencido. El juicio sobre él ya está decretado. Y sobre otra cosa que nos tiene que convencer el Espíritu Santo es, no convencer, sino guiar a toda verdad. Ser guiado a una verdad es más que conocerla. No es tener la noción en nuestra cabeza, sino deleitarnos, saborearla, el poder de la verdad en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. En este momento cuando Jesús les dice, porque recuerden que Jesús le está hablando a sus discípulos, ¿sí? Estamos en ese, hagan una imagen mental de que Jesús está con los discípulos y les está diciendo, el Espíritu Santo va a venir y los va a convencer, y los va a convencer, y los va a convencer, y los va a guiar a toda verdad. Y les va a recordar todas las cosas que yo les dije. Por eso después los apóstoles pudieron escribir lo que escribieron, que es lo que nosotros hoy estamos leyendo. Porque el Espíritu Santo se lo recordó. No porque tenía mucha memoria, porque fíjate todo lo que escribieron, tenía una cabeza así. Sino que el Espíritu Santo les recordó lo que había pasado. Esa es una de las cosas que hizo el Espíritu Santo con estos apóstoles. Dice Juan, el libro de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea que el Espíritu Santo es el que nos da a conocer la verdad, el que nos guía a toda verdad. Y dice Jesús que esa verdad, ¿qué va a producir esa verdad en nosotros? Libertad. ¿No? ¿Qué dice? Que la verdad nos va a hacer libres. Yo no sé qué te tiene atado. No sé qué te ata. Inclusive puedes estar viviendo ataduras siendo creyente. Ataduras que vos permitís que te aten. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Volvemos al principio. Porque no estás confiando en Jesús. Porque no estás teniendo su fe en Él. Y porque no estás permitiendo que el Espíritu Santo te guíe a la verdad. Porque si vos permitís que el Espíritu Santo te guíe a la verdad, vas a ser libre. Yo no puedo salir de esto. Es una mentira. Yo no puedo con tal situación. Es una mentira. Yo no puedo. Es mentira que no puedo.
Porque sí puedo, en Cristo, sí puedo. ¿O no? ¿Creen que en Cristo se puede o estoy solo? Amén. En Cristo sí se puede. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y como decía antes, no una verdad que yo la entienda, que yo la razone, que yo la conozca. Decir, esto es verdad, esto es mentira. Sí, es fácil, lo entiendo. No, sino vivir esa verdad. A la verdad que el Espíritu Santo nos guía, vivirla, transmitirla, contagiarla, que alguien la envidie. ¿Cómo este tipo puede vivir tan tranquilo con semejante coronavirus que estamos viviendo? Bueno, yo sé que soy libre. Inclusive si me contagiara de coronavirus, ¿cuál es el problema? Yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Y Dios tiene un plan con mi vida. Quiero pensar que el año 2019, final de 2019 o el 2020, a Dios no lo tomó de imprevisto y Dios miró la tierra y dijo, uy, no tenía pensado un coronavirus. Y ahora, o sea, mi vida está en sus planes. Y eso a mí me hace libre. Me hace libre de la persecuta de la cabeza de uy, ¿qué me va a pasar? Y cuidado con esto y cuidado con aquello y a ver si... No, tranquilo. Tener precaución, ser prevenido, pero tranquilo. Si toca, me toca. Si me tengo que ir, me voy. No hay problema. Si yo no quise venir, Él me trajo. Si me quiere llevar, que me lleve. No hay problema. Pero es la verdad del Espíritu Santo que a mí me permite vivirlo de esa manera y ser libre. Libre del miedo a la muerte, libre del miedo a la economía, libre del miedo a una enfermedad, libre de lo que sea. Pero eso es obra del Espíritu Santo. No creer en Jesús, quiero solamente dar algunas aplicaciones y ya voy a ir terminando. No creer en Jesús es el pecado más trágico que podemos cometer. Y no confiar en Él es tan pecaminoso al mismo tiempo. Porque dijo Jesús que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado y el pecado es no confiar en Él, en Jesús. Entonces no confiar en Jesús es un pecado terrible, es un pecado muy serio. Porque no poder confiar en Jesús, cualquier otra cosa, no tiene sentido. Cualquier otra práctica no tiene sentido. Podemos venir a este lugar o podemos ir a cualquier otro lugar o podemos vivir la vida que nosotros pensemos que tengamos que vivir, pero si no confiamos en Jesús, estamos en problemas. Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo y esa es la voz del Espíritu Santo. Esa es la manera en que el Espíritu Santo nos habla, convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de la justicia, de que no merecemos nada y que lo poquito que podamos llegar a tener o la bendición que nos pueda dar es por medio de la sangre de Cristo. Convenciéndonos de juicio. ¿Y cómo nos convence de juicio? Quitándonos el temor. ¿Cómo le vas a tener miedo a alguien que no puede hacer nada? Que está atado de pies y manos. O sea, que solamente te puede gritar, gritar y gritar y de eso te convence el Espíritu Santo. Si vos le tenés miedo al diablo, le tenés miedo a sus demonios, le tenés miedo a un trabajo de hechicería, de brujería, de macumba, de umbanda, de magia, de lo que sea, se ve que el Espíritu Santo no te está convenciendo. Pero eso no es culpa del Espíritu Santo. Eso es culpa tuya y mía. Porque el Espíritu Santo convence. No es que le falta, ahí no sabe cómo hacerlo, sino que somos vos y yo que no disponemos nuestro corazón para que Él nos convenza. Ya hay una condenación sobre nuestras vidas y es la muerte eterna. Pero si creemos en Jesús, entonces vamos a alcanzar misericordia, perdón de pecados y salvación. No merecemos ir al cielo, hermano. Quédate tranquilo que no lo merecemos, ¿eh? No hay forma. Por más que en los últimos 3 meses, 10 años o 20 haya sido una joyita como ser humano, no lo mereces igual. No lo merecemos. Es solamente por gracia de Dios. Podemos confiar en que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad.
Él es el único que nos puede guiar a la verdad única, a la verdad absoluta, no una verdad relativa, ni siquiera una verdad que se aplica acá pero no se aplica allá. Es una verdad absoluta y eterna, siempre es verdad. Necesitamos el Espíritu Santo para vivir una vida abundante y plena. Ahora la pregunta es, ¿estamos escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿Vos crees que estás escuchando la voz del Espíritu Santo? ¡Wow! ¡Qué bueno! Bien. Hay dos que la están escuchando. Porque el Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo nos convence. Pero te repito, depende de tu corazón y del mío oír la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se oye con el oído, se oye con el corazón. Porque Él habla y nos convence. Él nos convence. ¿Hay algún área donde entendemos que todavía no nos dejamos convencer por el Espíritu Santo? Yo te pido que hagas un análisis mental de tu vida. ¿Entendés que hay algo en lo que no estás permitiendo que el Espíritu Santo te convenza? ¿Entendés que por ahí no estás confiando en Jesús? ¿Entendés que no mereces nada, sino que por gracia de Dios Él te escucha, te adopta como su hijo, tenés salvación? Que todas esas bendiciones de Dios son por medio de la sangre de Cristo. ¿Lo entendés? ¿O en algún momento pensás que lo mereces? ¿Creés realmente que Dios ha vencido al diablo y que no tiene poder sobre tu vida? ¿O le tenés miedo? ¿Te está guiando el Espíritu Santo a toda verdad? ¿Estás entendiendo que Dios te está hablando y te está queriendo guiar a la verdad? Que hay un montón de mentiras dando vuelta, hay un montón de chisme dando vuelta, hay un montón de ruido afuera y sin embargo el Espíritu Santo te está queriendo transmitir la verdad. ¿Podés reconocer en tu vida que no estés escuchando al Espíritu Santo? Si algo de esto te está pasando, esta es tu mañana. Esta es la mañana en la que el Espíritu Santo, una vez más, nos va a hablar. Y nos va a querer convencer. Déjate convencer. Aflojate. Nunca fueron al ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo si el masajista o quién, que en un momento te dice, ponete flojito. Y ¡prac! Así te suenan todas las vértebras de la columna. Ponete flojito. Baja los brazos. Date cuenta que no podés. Date cuenta que necesitas del Espíritu Santo. Date por vencido. La lucha que luchás no la vas a ganar solo con su fuerza, solo con su poder, solo con su sabiduría, solo con su verdad. Porque vos y yo, por nuestros propios medios, no podemos. No podemos. Así que te pido que te pongas de pie e invito a los chicos, por favor, que pasen. Y te voy a invitar a que podamos meditar en esto, juntos. Vamos a orar al Señor. Así que ahí donde estás, si querés cerrar tus ojos. Vamos a orar y hablar ahí con Dios, es tu relación con Dios. Sos vos y Él. No importa si estás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con quien sea. Es tu relación con Dios. Nadie te va a poder ayudar en tu relación con Dios excepto vos. Así que ahí medita en tu corazón y pensá y sé honesto con vos mismo. A ver si el Espíritu Santo te está hablando, si el Espíritu Santo te está convenciendo, si estás confiando en Jesús, si estás entendiendo que solamente por medio de Él es que podés ser salvo, es que Dios puede bendecirte. Si estás reconociendo que tenés miedo del mundo espiritual, que tenés miedo del diablo, que tenés miedo de cualquier cosa que venga de Él. O si estás entendiendo que estás confundido, que no tenés claro cuál es la verdad.
Bueno, estas 4 cosas el Espíritu Santo las puede solucionar fácilmente. Si vos te dejás convencer, si vos abrís tu corazón, si vos le entregás tu vida a Él, Él te va a convencer y Él te va a guiar a la verdad. Capaz por muchos años estuviste persiguiendo algo que vos pensabas que era Dios. Capaz por muchos años estuviste teniendo ideas y pensamientos de que detrás de todo esto estaba Dios. Y por ahí esta mañana te das cuenta que Dios no estaba ahí. Por ahí en esta mañana te estás dando cuenta de que Dios es otra cosa, de que la verdad de Dios es diferente. Por ahí en esta mañana estás reconociendo que hay miedos, hay temores que tenías que no tenés que tenerlos. Porque Dios venció al diablo, porque Jesús venció a la muerte. Capaz que en esta mañana te estás dando cuenta que no has confiado lo suficiente en Jesús por la situación que estés viviendo. Obviamente esperando la soberanía de Dios. Pero por ahí en esta mañana el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo que necesitas confiar en Jesús. Recordá que el pecado más grande que podemos cometer es no confiar en Jesús. Él es lo único. Hace ratito cantábamos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres mi amado y mi tesoro. ¿Realmente Él es tu amado y tu tesoro? ¿Realmente entendés que si lo tenés a Él, tenés todo, que no necesitas más nada? Que si mañana te quedás sin casa, sin auto, sin trabajo, sin todo lo que sea que tengas, con Dios te es suficiente. ¿Lo podés entender de esa manera? Porque si no lo podés entender de esa manera, te invito a que lo entiendas de esa manera. Porque recién lo cantamos, por lo menos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Pero Espíritu Santo, en esta mañana yo te suplico que vos nos convenzas. Que vos nos convenzas, Señor. Convencenos de nuestro pecado. Convencenos de no confiar en vos. Convencenos de la justicia, Padre, de que no merecemos nada. Sin embargo, por la muerte de Cristo, es que podemos tener acceso al Padre. Convencenos del juicio, Señor. Quitanos nuestros temores, quitar nuestros miedos. Quitar todo pensamiento que nos limite, que nos acobarde, que nos ponga una barrera, que no podamos avanzar por miedo a lo que sea. Señor, que podamos tener la convicción firme de que vos has vencido al diablo, de que vos has vencido a la muerte, que vos has vencido al mal de esta tierra. Señor, guíanos a toda verdad. Guíanos a la verdad, Señor. Que podamos recordar en nuestra mente tu palabra, que podamos recordar tus promesas, que podamos recordar tus principios, que podamos recordar quiénes somos en vos. Guíanos a toda verdad, Espíritu Santo. Que nada de este mundo nos quiera convencer de otra cosa, que nada de este mundo nos quiera vender que somos lo que tenemos o que somos lo que aparentamos ser, sino que podamos encontrar nuestra identidad en vos, que podamos conocer tu verdad, tu palabra, y así saber realmente quiénes somos. Orá ahí al Señor, hermano, y ponete a cuenta con Dios. Ponete a cuenta con Dios. Si entendés que en algo tenés que pedirle perdón al Señor, pedile perdón. Si entendés que tenés que arrepentirte, arrepentite.